Sean bienvenidos y bienvenidas a su canal de YouTube Cesarina Reyes Coach. Y hoy vamos a hablar de 5 estrategias para el ahorro. Pero para comenzar por el principio, vamos a definir lo que es el ahorro. El ahorro es el acto de consumir menos de lo que tus ingresos te permiten, con la finalidad de desviar cierta cantidad de dinero a un renglón en crecimiento. Repito de nuevo, a un renglón en crecimiento para alcanzar una meta financiera determinada. Miren que esta definición hace hincapié a un renglón en crecimiento, porque ahorrar para tener tu dinero en una cuenta de ahorros en tu entidad financiera favorita es un acto que no tiene sentido. Y te explico por qué. Primero, tu dinero pierde el valor adquisitivo debido a la inflación. Número 2, te hacen cargos por ellos, por tu entidad financiera, administrar tu dinero. Y número 3, tú les das tu dinero a la entidad financiera, ellos los prestan a otros clientes a un alto interés para la propia entidad financiera construir su riqueza. De tal manera que no existe mucha diferencia, quizás un poco de seguridad pudiera ser la diferencia entre tener una cantidad de dinero en una cuenta de ahorros o debajo de tu colchón. Ahora bien, después de hacer estas observaciones, vamos a ver cuál es el propósito de hacer ahorro. Y generalmente existen 2 propósitos. Primero, crear un fondo de emergencia para poder afrontar los imprevistos. Según la CNBC, solamente un 40% de los estadounidenses tienen capacidad para afrontar un imprevisto de $1,000. O sea, que estamos hablando que un 60% de ellos no tienen capacidad para afrontar un imprevisto de $1,000 y por lo tanto la única opción es endeudarse, ya sea o con una tarjeta de crédito o con su entidad financiera favorita. El segundo propósito de hacer ahorros es multiplicar tu dinero en el tiempo a través de la inversión y poder crear riqueza o adquirir los activos pasivos que te producirán los ingresos necesarios para alcanzar tu tranquilidad financiera y tener sobre todo una vejez con dignidad o unos años no productivos con suficiente dignidad. Para ahorrar, lo fundamental es reducir los gastos. ¿Y por qué? Porque podemos ver personas que tienen unos altos ingresos, pero si no existen un control de gasto y un estilo de vida por debajo de sus posibilidades, que es lo que nos permite hacer el ahorro, llegarán a final de mes sin un solo centavo y créanme que las deudas, independientemente de los ingresos, las deudas aumentarán en su justa proporción. Para nosotros poder controlar esos gastos, debemos de pensar 2 cosas. Primero, en el propósito que tenemos para el ahorro y en segundo lugar, pensar que cada cosa que nosotros compramos lo estamos haciendo con nuestra energía vital, que es el equivalente a las horas que vamos a durar en este viaje terrenal. Si asumimos que cada gasto estamos intercambiando nuestra energía, nuestra propia vida en ese gasto, horas de trabajo, pensaríamos
una y otra vez antes de comprar. Bien dice el psicólogo Graham Jones que 8 de cada 10 estadounidenses se arrepienten de haber comprado cosas innecesarias. Existen muchísimas maneras de ahorrar y todo va a depender primero de la mentalidad que usted tenga, segundo de la fortaleza que tenga en esa mentalidad y tercero de su situación económica. Cada quien podrá asumir la que mejor le convenga o hacer una combinación de ambas y los resultados, o de varias de ellas, y los resultados no se harán esperar. Una vez esclarecido con la explicación anterior, vamos a pasar a hablar de las 5 estrategias. Ahora bien, ¿qué tienen estas estrategias en común? Que se necesita disciplina, carácter, compromiso, sacrificio personal y sacrificio familiar para llevarlas a cabo. Es por eso que suelo decir que las finanzas son una parte del pastel, porque estas actitudes que he citado no son parámetros financieros, son parámetros que forman parte de tu desarrollo como ser. Entonces, hablamos de la primera estrategia, el método 50-30-20. 50% de tus ingresos netos van destinados hacia los gastos básicos, necesarios y fijos. El 30% va destinado hacia tus gastos variables y el 20% hacia tus ahorros. Ahora bien, soy de la que sostengo que a la hora de ejecutar esa estrategia, el orden tiene que invertirse de la siguiente manera. Sacar primero el 20% del ahorro, luego el 50% de los gastos fijos y necesarios y luego el 30%. Pero si tú no estás en condiciones, por las razones que sean, de sacar el 20%, comienza con el 10%. La mayoría de gurús financieros se refieren a un 10%, es porque está demostrado que sacar un 10% de tus ingresos netos no conlleva cambiar tu estilo de vida. Pero si tampoco pudiera, por determinadas circunstancias, comenzar con el 10%, comienza con el 5, con el 4, con el 3, con el 2. Está demostrado que lo importante es desarrollar el hábito. Y cuando hablamos de desarrollar el hábito, estamos hablando de hacer un acto hasta cierto punto de manera inconsciente, donde el cerebro no tiene que trabajar. Y te aseguro que una vez tenga el hábito desarrollado, tú sentirás la necesidad de ir incrementando poco a poco tu % de ahorros. ¿Cuál es la segunda estrategia? Crear un presupuesto. Pero para crear un presupuesto que nos dé realmente, que cumpla su rol de un parámetro, de una herramienta financiera que nos sirva para alcanzar nuestras metas establecidas, tenemos que hablar de un prerequisito, que es de haber registrado los gastos, pero no solamente eso, de haberlos analizados, de haberlos reducidos y eliminados los gastos innecesarios. El presupuesto debe ser lo más realista posible. Si tú eres una persona independiente, o sea, que tiene ingresos variables, por ejemplo, no eres un empleado que tiene un sueldo, el mismo sueldo todo el tiempo, es preferible ser conservador a la hora de apreciar los ingresos. El presupuesto es la herramienta financiera que te dice a dónde debe de ir el dinero, en vez de preguntarte a dónde se fue el dinero. Y esa definición de presupuesto la dio el señor John Maxwell, que es una definición buena y válida. Entonces,
Trate de hacer el presupuesto lo más realista posible. Y es por eso que decimos que un presupuesto no se realista, un presupuesto verdadero no se hace en una hora. Se comienza a hacer de inmediato, que es mi sugerencia, pero ve ajustándolo en la medida de que tú vayas eliminando gastos o que vayan subiendo los ingresos, haciendo los ajustes de lugar. Tercera estrategia, crea un plan para alcanzar tus metas financieras. ¿Y qué es un plan financiero? Es una herramienta en forma de guía que nos dice paso a paso cuáles son las acciones que vamos a seguir para alcanzar nuestras metas. Posiblemente dentro de estas acciones también esté reducir gastos. ¿Por qué? Porque el prerequisito fundamental, ya sea para aumentar tu capacidad de ahorro si estás ahorrando, o para comenzar a ahorrar si no lo estás haciendo, y en el peor de los casos que tú estés endeudado, tienes que crear el fondo de emergencia para romper el ciclo de endeudamiento. Entonces, ese plan financiero que tú vas a trazar y a crear con cierto compromiso es el que te va a ir diciendo dónde eliminar gastos para aumentar tu capacidad de ahorro, para alcanzar naturalmente esa meta financiera. Sin embargo, digo, las metas financieras, mi sugerencia, hágalas a corto plazo. El mundo está muy cambiante. Lo que ayer era cierto, hoy no lo es. Pero es una manera de tú ir viendo el progreso de tus metas. Además, recuerde que tus metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo, que es lo que nosotros les llamamos el método SMART. La cuarta estrategia para esto es ahorrar automáticamente. ¿Y qué significa ahorrar automáticamente? Si tú no tienes la suficiente fortaleza mental para ahorrar por ti mismo la cantidad preestablecida, ten una conversación con tu entidad financiera, abre una cuenta separada y haz un acuerdo con ellos para sacar una cantidad preestablecida desde que entren los ingresos y antes de tú tocarlo. Eso es sumamente importante. No todos tenemos la misma fortaleza mental. Por eso es tan importante conocerse a sí mismo antes de establecer cualquier meta, para que usted conozca sus fortalezas y sus debilidades. Y la estrategia número 5 es invierte tu dinero. Ya te expliqué que ahorrar en una cuenta de ahorros en tu entidad financiera es un acto que no tiene sentido. Pero para invertir tampoco necesitamos una cantidad extraordinaria. Si tú nunca has invertido en ningún renglón, lo primero que te digo, trata de comenzar a invertir con miras a aumentar tu capacidad de ahorros, en un negocio que te dé cash flow. ¿Qué significa cash flow? Que entre y salga dinero bastante rápido. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a aumentar tu capital más rápido. Pero para invertir también existen unas reglas de oro. No invierta en lo que está de moda. Si usted no sabe de criptomonedas, no entres a invertir en criptomonedas. Si tú no tienes un perfil de inversor muy arriesgado, no hagas inversiones de alto riesgo, porque ¿sabes qué? Las inversiones tienen la magia que tienen una regla de oro, que a más beneficio, más alto es el riesgo.
y tampoco vale la pena hacer una inversión en algo que te quite totalmente el sueño. No te dejes dormir porque de ahí van a venir otras consecuencias. Lo primero, entienda en lo que usted va a invertir. Segundo, invierta de acuerdo a su perfil de inversor. Tercero, no necesita acumular una gran cantidad de dinero para comenzar a invertir. O sea, en otras palabras, personalice su inversión. Lo que sí te puedo asegurar que la inversión es la manera de ganar, de hacer crecer tu dinero, aumentar tu capital de una manera íntegra y honesta. Te dejo con estas 5 estrategias. Desde mi punto de vista, no son estrategias aisladas. Son estrategias que debes ir implementando una a la vez, comenzando siempre con el registro de gastos y el control de los gastos. Esto no se trata de lo que tú ganas, se trata de lo que tú guardas. Mi nombre es Cesarina Reyes. Soy tu coach de vida y financiera. Si te gustó este video, dale un like y por favor compártelo con esa amiga que tú crees lo necesita, porque juntas podemos crecer de manera exponencial.